La Constitución de este país dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No dice aquellos que tengan dinero o relaciones con altos funcionarios, ni divide a los mexicanos en ciudadanos de primera o de segunda. Tampoco dice que solo los que viven en zonas urbanas. Todos tenemos ese derecho, pero para exigir un derecho, primero hay que conocerlo. Comienzo con las situaciones de urgencia médica, y es que hemos recibido casos en los que hospitales públicos y privados niegan la atención argumentando que no son derechohabientes o asegurados. Cuidado. Es un delito negar la atención en cualquier hospital cuando esté en riesgo la vida de alguien. Todos los hospitales y médicos tienen la obligación de brindar la atención hasta que el paciente se encuentre estabilizado. De no hacerlo, la institución incurre en un delito que puede significar la inhabilitación del médico, suspensión de su cédula profesional, multas y hasta la cárcel. Ojo, esto no significa que en el caso de los hospitales privados sea gratuito, sino que en caso de emergencia pueden acudir a cualquier hospital porque se trata de salvaguardar la vida del paciente. Pero ¿qué pasa en los demás casos? En Sociocracia recibimos asuntos en los que el paciente llega con dolor de pecho y lo dan de alta dándole paracetamol cuando se trata de un infarto, por poner un ejemplo. Si se encuentran en un hospital público y no están siendo atendidos y creen que se trata de una situación de riesgo inminente, comuníquense de inmediato a la CNDH. Ellos generarán un número de folio, tomarán sus datos y le darán seguimiento puntual a su caso. En caso de violencia ginecobstétrica, pueden además comunicarse al órgano interno de control de esa institución, ya sea IMSS, ISSSTE o alguna otra, y al área de atención al derechohabiente. Los teléfonos directos y direcciones de correo electrónico se encuentran en el sitio web de la institución de la que se trate. La mayoría de las personas que son víctimas de negligencia médica no hacen nada por el desconocimiento de sus derechos, pero les recuerdo que el acceso a la salud es un derecho humano, no nos están haciendo un favor, hay que levantar la voz y exigir nuestros derechos. Si les gustó este video, por favor compártanlo. Y si ustedes o alguno de sus familiares ha sido víctima de negligencia médica o violencia ginecobstétrica, recuerden que en Sociocracia los asesoraremos y atenderemos. Conmemorarlo con diferentes participaciones, conversatorios, foros, conferencias, etcétera. Así que, pues, a nombre de todo el equipo extraordinario que conformamos Fuerza por México Puebla, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio en el que mi compañera María José Farfán Ortega, secretaria de vinculación, pues será también parte de esta presentación inaugural de estos conversatorios. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros este día. Gracias. Gracias. Y bien, pues con el tema con el que arrancamos estas pláticas es uno que nos pareció importantísimo para poder permearlo a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras y desde luego todas nuestras comunidades por internet. Y el conversatorio de hoy lleva como título La violencia obstétrica, que consideramos que no se ha permeado de manera general la información sobre el tema y que por ello muchas mujeres
han sufrido en el embarazo humillaciones, enfermedades y en muchos casos la muerte. Para ello, obviamente, tendremos invitados de lujo que nos van a extender esta importantísima información sobre qué es la violencia obstétrica, qué es en general. Pues bueno, digamos que es cuando se abusa de la medicación para inducir al parto, cuando se niega la atención médica a una mujer embarazada, cuando no se brinda durante el embarazo una atención adecuada, y en fin, una serie de preguntas que desde luego nuestros especialistas que hoy están con nosotros van a poder explicarnos con mayor información y con mayor amplitud. Pero para ello cedo el micrófono y la palabra a nuestra secretaria de vinculación, María José Farfán Ortega, quien es la encargada de presentar a nuestros invitados, y sean todos bienvenidos y ojalá sea de su interés este conversación. Gracias, muy buenos días a todos los que están presentes y los que nos están escuchando. Vamos a presentar a nuestros ponentes de lujo que hoy nos acompañan. Comenzamos con el licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo. Él es licenciado en Derecho por el CC, maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, licenciado en Economía con especialidad en Alta Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, de mucho arraigo, director corporativo y cofundador del Expro Humanitas, vicepresidente y cofundador de Sociocracia AC, y vicepresidente y cofundador de la Asociación de Economistas Politécnicos ANEP. Socio fundador de la empresa Evaluadores Mexicanos Integrales BAMIN S.A. DCB. Ha sido columnista en diversos medios, entre los cuales sobresale Radio 13 Digital, líder en diversas iniciativas de decretos para reformar el Código Penal Federal, Código Penal del Estado de Puebla, la Ley del Seguro Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre las que sobresalen iniciativa para endurecer las penas y eliminar la prescripción de los delitos sexuales en México, iniciativa para eliminar la prescripción de los delitos sexuales, corrupción a menores y pornografía infantil en el Estado de Puebla, iniciativa en pro del comportamiento ejemplar de servidores públicos en combate a la corrupción, iniciativa de combate a la violencia obstétrica, tipificación del delito en el Código Penal Federal, iniciativa de combate a la violencia obstétrica, tipificada del delito en el Código Penal del Estado de Puebla, y actualmente ya está en otros estados, como Ciudad de México, que ya se presentó también. Ha impartido conferencias relacionadas al outsourcing por la Embajada de Canadá en México, también en el Business Publishing México Herald 2017 y a ASNTV y a la defensa de los derechos de las víctimas en diversas universidades, como lo son la Universidad Lucerna de Coacalco y el Centro Universitario México. Ahora pasamos con el maestro Fernando Abraham Manilla Contreras, también con una trayectoria de lujo, licenciado en Derecho, maestría en Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales, cursos sobre las etapas del proceso penal en el nuevo proceso penal acusatorio, diplomado de formación en torno en el nuevo sistema penal acusatorio, diplomado de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, diplomado sobre el pensamiento crítico, ciclo de conferencias, derechos del trabajo y derechos humanos, 6 años en defensa y protección de los derechos humanos, 12 años en materia de procuración de justicia dentro del Poder Judicial Federal, 2 años en mejora continua, 2 años en administración del conocimiento, director general en Lexpro Humanitas, colaborador especializado en Sociocracia AC. Ha tenido los cargos como director de área de la Dirección General de Comité Interdisciplinario Evaluador en el Poder Judicial de la Federación, segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, como secretario proyectista,
analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento del Expediente CICE y también es colaborador en las iniciativas que mencionamos anteriormente. Por tal motivo, ya sin más preámbulos, le damos la palabra para la primera ponencia al licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos Geraldine, saludos Majo Farfán. Les agradecemos a nombre de Sociocracia y del Expro y de la ANEP la oportunidad de hablar de un tema tan relevante para las mujeres en Puebla y en todo el país. Sabemos y estamos conscientes de la labor, de la naturaleza que tiene el Partido Fuerza por México y de el ímpetu que tiene actualmente para llevar a cabo la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y hacerlos ley. Quisiera comenzar con un aspecto antes de entrar en el tema de la violencia obstétrica, porque me parece que es indispensable que nuestra sociedad conozca los antecedentes de lo que vamos a hablar en un momento. Tengo la convicción de que sin el derecho a una sociedad civilizada no sería posible. Es el espíritu y no la forma de la ley lo que mantiene viva la justicia. Los abogados, y en general toda la sociedad, pero los abogados debemos aprender a razonar y a indagar los fundamentos morales y filosóficos que soportan una ley. Como dijera Simón Bolívar, tenemos la convicción de que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, y es precisamente el ejercicio de la justicia lo que nos da el ejercicio de la libertad. Decía Cicerón que la salud del pueblo está en la supremacía de la ley, y tenemos que recordar que el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, cada día eres menos abogado. En el año 2011 se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas en México. Los artículos que reformó esta tendencia de derechos humanos fueron el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, etc. Y eso creó un preámbulo en nuestro país, ya que a partir de la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esto nos generó un concepto en nuestro país que manejamos mucho desde ese entonces, que es la progresividad de los derechos humanos. Al respecto, generaron en el Congreso diversas leyes que han sido un preámbulo para la defensa de los derechos humanos, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y en la Ley General la Ley General de Acceso a las Víctimas, y marca una nueva tendencia de la que somos pioneros. Aquí me gustaría comentar que nosotros lo hacemos una analogía como cuando comenzó la peste bubónica, en la cual las personas no sabían de qué se trataba o qué es lo que lo generaba, y en ese momento la ignorancia o la falta de información. No sabían que se generaba por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Tampoco sabían que se cura con antibióticos. Lo mismo sucede en estos momentos con la última pandemia generada por el COVID, en la cual no sabíamos qué la generaba. Comenzábamos a ver que morían personas, pero gracias a la ciencia y gracias a los avances tecnológicos nos dimos cuenta de que podíamos prevenirla por medio de diversas disposiciones como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos, y ahora tenemos una vacuna. Asimismo, en el caso de los derechos de la ley, estamos identificando nuevas formas de violencia y estamos descubriendo por medio del derecho cómo erradicar ese tipo de problemas. En estos momentos correspondemos a una tendencia internacional en la cual ya tenemos una identificación mucho más amplia de lo que es la violencia obstétrica, y la tratamos precisamente no como las pandemias con antibióticos
o con vacunas, sino cambiando la ley para combatir ese tipo de problemas, ese tipo de delitos desde su origen. El reto que tenemos es avasallante, porque es el procurar, el luchar porque todos conozcan los derechos y que el personal médico conozca precisamente sus obligaciones. Porque una vez que se conocen sus derechos, los pueden exigir y es necesario para ello difundir los mecanismos para hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Un caso en el que una madre que tiene una pulsera que le identifica como embarazo de alto riesgo, se atiende en el Hospital General de Ginecobstetricia de La Raza y lleva precisamente su embarazo con supervisión sin ningún tipo de complicación. Esta mujer un día tiene un baby shower en la que asisten todos sus familiares, sus amigos, con toda la ilusión. De repente comienza a sentir contracciones, acude al Hospital de La Raza y después de 3 días en el que trataron de inducirle el parto, se le rompe la membrana, pero no hay quirófano para atenderla. Tardan 2 días para tener el quirófano y la repercusión es que su bebé, que tenía todas las condiciones para tener una vida sana, fallece por asfixia en su vientre. Es complicado analizar, determinar el daño que le hicieron a esta mujer, pero no solamente a esa mujer, a su esposo, a los abuelos, a los hermanos, a los primos, a las personas que vivieron con ella la ilusión de sentir los pasos, los golpecitos en su vientre, hasta tener que llevar a cabo una cesárea con el cuerpo de su bebé lamentablemente que había fallecido. En este país mueren mujeres y recién nacidos y no hacen nada. ¿Y no hacen nada quiénes? Las autoridades no hacen nada. Porque estamos enfrentando un problema de una ignorancia y de una falta de protocolos enorme. Hace rato nos comentaba Geraldine que la violencia obstétrica también incluye ofensas. Sí, las ofensas, la denigración, la humillación, pueden tratarse con terapia en su momento, con una disculpa pública. Pero ¿cómo se puede reparar el daño cuando fallece un bebé? O peor aún, cuando fallecen ambos, la madre y el bebé. En ese momento, lo que más es común ver en nuestro país es que las instituciones, en lugar de atender ese tipo de casos, revictimizan a la mujer y le cierran la puerta a obtener justicia. Y es importante decirlo, que las víctimas, en la gran mayoría, no buscan dinero, lo que buscan es justicia. Pero no pueden obtener justicia precisamente porque la violencia obstétrica, aunque parezca increíble, no está tipificado como delito en los códigos penales locales ni en el Código Penal Federal aún. Y por lo tanto, cuando llega una víctima a la fiscalía, ¿qué sucede? Simple y sencillamente que al no existir el delito, pues es mucho más complicado obtener justicia. Se puede perseguir por lesiones, se puede perseguir incluso como homicidio culposo. Pero en la realidad es que este tipo de casos suelen terminar en impunidad o en simples notas negativas en el órgano interno de control y en el peor de los casos, una inhabilitación del servidor público y una multa. Esto no es congruente con el tipo de daño que se hace. El sistema de justicia, por lo tanto, no está avanzando ni evolucionando como debería ser. Podríamos decir, sin duda, que todavía se encuentra fallido o arcaico. Y es decir,
Todas las actuaciones médicas tienen que estar reguladas y siguen protocolos, pero esos no se respetan. Mucho personal administrativo, médico, de enfermería, paramédico, no conoce los derechos de los pacientes, por lo tanto no los puede respetar. Pero también los pacientes desconocen sus propios derechos. Peor aún, las mismas fiscalías desconocen la legislación y todavía peor, muchos jueces también lo hacen. ¿Qué sucede? Que todo se queda en nada, porque las víctimas, que además desconocen sus derechos, no tienen recursos para exigir justicia. Es decir, ¿qué puede suceder en pro de la justicia cuando la víctima acude a una fiscalía que también desconoce su trabajo? Y para colmo de malas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tienen comunicación entre sí. Cuando una desgracia de este tipo ocurre, para aquellos que sí deciden ejercer justicia o exigir justicia, a los abogados a los que acuden se preguntan, porque desconocen la ley y el procedimiento, si es un tema civil, si es un tema penal, si es un tema administrativo, si se lleva por organismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, etc. Pero imaginémonos lo que sucede en el 99% de los casos en los cuales, si los abogados no conocen, de todas formas cobran. Entonces estaríamos hablando de que la justicia está reservada para aquellos que tienen dinero, y no es así. No debe ser así y no permitiremos que continúe esta situación. Precisamente por eso nosotros proponemos la tipificación del delito de violencia obstétrica en los 26 estados que nos hacen falta todavía, y obviamente estamos luchando porque ya se apruebe la reforma que presentamos con nuestro amigo el senador Alejandro Armenta para modificar el Código Penal federal. Me permito en este momento ahora sí entrar al tema. Voy a compartir la presentación, va a ser breve. ¿Sí se ve? Ok, bueno, a mí me gusta mucho leer a Montesquieu, y lo que decía Montesquieu precisamente es que una cosa no es justa por el simple hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. Vamos a hablar de lo que es los aspectos generales de la violencia obstétrica. ¿Quién la comete? Aquí hay un tema muy, muy importante, porque antes de nuestra iniciativa solamente se consideraba el personal médico y de enfermería. Nosotros nos fuimos más allá, porque también el personal administrativo que trabaja en los hospitales tiene responsabilidad. Son los primeros que reciben a las mujeres y son los que tienen que darle la confianza y atenderlas con dos aspectos fundamentales, que es un derecho humano, que es calidad y calidez. Entonces, ¿quién la comete? El personal administrativo, el médico, paramédico y de enfermería de instituciones de salud públicas y privadas. ¿Y en qué consiste? Bueno, como ya lo mencionamos antes, esto ya es parte de la iniciativa que nosotros presentamos y que ya se aprobó, por cierto, en Puebla, que es el daño o denigración de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio o emergencias obstétricas, y también en la atención médica que se expresa en un trato cruel, deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo consecuencias como la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, la pérdida de la vida de la mujer o en su caso del producto de gestación o del recién nacido. Aquí es muy importante mencionar que también consideramos criterios internacionales respecto del respeto a los usos y costumbres, porque también hay comunidades que tienen como usos y costumbres una forma determinada de parir. Nos explicará en un momento ya a un nivel más amplio el licenciado Fernando sobre las penalizaciones y sobre ya los aspectos específicos
de la violencia obstétrica. Y también es importante mencionar que en el criterio internacional también se incluye la esterilidad provocada como parte de la violencia obstétrica. ¿Y qué es la esterilidad provocada? Pues es simplemente cuando les practican a las mujeres sin su consentimiento cualquier método de esterilización, y puede ser reversible o irreversible. Y esos son algunos de los aspectos más generales que hemos escuchado, porque si nos damos cuenta, todos conocemos casos en los cuales la violencia obstétrica haya tomado lugar. Puede ser una madre, una hermana, una prima, pero todos conocemos casos de este tipo. De ahí que, debido a su alta incidencia, estemos hablando de que por lo menos 33% de las mujeres en el país han sido víctimas de violencia obstétrica. Y esas frases son las más comunes, como si quieres una mejor atención, mejor vete a un hospital privado, que es muy común. La de cállate y puja, la de así te hubieras quejado cuando lo estabas haciendo, la de ya deberán esterilizarte para que ya no tengas más hijos. Aquí les decimos a los doctores y al personal en general de las instituciones de salud que es su obligación atender con calidad y calidez, no es un favor, ¿eh? Y bueno, a partir del 2008 el concepto de violencia obstétrica ya fue incorporado por fin en el orden jurídico de 20 entidades federativas de nuestro país. Actualmente, en México solamente 6 entidades la tipifican como delito. Puebla, gracias también a Maricó Farfán, a nuestro amigo Raimundo Atanasio y a todo nuestro colectivo, ya logró pasar a esas entidades que tienen una legislación a la vanguardia. Y es importante decir que en Latinoamérica solamente Argentina y Venezuela son los que han, como se dice, tomado el toro por los cuernos. Digo, perdón, el toro por los cuernos. Aquí también es importante mencionar que existe una Carta de Derechos de los Pacientes, y eso nosotros propondríamos, incluso por parte del Partido Fuerza por México, que se pegue, por favor, en todos los hospitales, en todos los consultorios, para que la gente sepa que tiene derechos, aunque sea institución de salud pública. Tiene derechos porque están precisamente en nuestra Carta Magna, en el artículo 4, y tienen derechos porque además es un derecho humano, el acceso a la salud. Eso está en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me voy a ir muy rápido. Recibir atención médica adecuada, por lo menos tenemos que tener especialistas que nos atiendan, que tengan título. El trato digno y respetuoso es muy simple. Todos sabemos, es un aspecto de cultura, de moral, de ética, cuando estamos denigrando o maltratando a alguien. Por favor, le diría a las mujeres, no permitan jamás que alguien, y en especial un doctor o un especialista, las maltrate cuando reciben atención médica. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Esto es muy importante porque hay aspectos muy complejos en cuanto al embarazo, el parto y el puerperio. Y las personas tienen todo el derecho de saber exactamente qué les espera durante el tratamiento. El cuarto es decidir libremente sobre su atención. Puede ser que haya diferentes formas de tratar algún padecimiento, y cada paciente tiene el derecho, de decidir cuál es el que más le satisface, sin presión. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Esto es muy importante, por favor. Tiene que ser por escrito. Ser tratado con confidencialidad. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Cuando ustedes no estén de acuerdo, por favor, acudan a recibir una segunda opinión. Recibir atención médica en caso de urgencia. Esto es muy importante. Ahí también está tipificado en el Código Penal Federal. Cuando tuvimos un caso recientemente en Morelos, en el cual una chica de 17 años acude a una clínica de manera urgente, porque también ya había roto membrana, estaba a punto de tener a su bebé, y en el hospital no la atendieron porque estaba completamente saturado, según ellos, y también perdió a su hijo en las puertas del hospital. Eso también es negligencia médica. Pero además está tipificado en el Código Penal Federal como delito, y ahí puede perder incluso la licencia el hospital
y tiene serias repercusiones para los servidores públicos o, en el caso de hospitales privados, para los dueños, administradores, etcétera, si no atienden a una mujer, en este caso, o cualquier emergencia, no solamente estamos hablando de violencia obstétrica. Contar con un expediente clínico, eso también es muy importante. En muchas ocasiones, cuando sucede una violencia obstétrica en la que hay pérdida de vida o cuando hay un daño irreparable a la salud, puede ser una pérdida de un miembro, la pérdida de la vista, de algún sentido, cuando acuden a pedir su expediente clínico se los niegan. O lo primero que hacen algunos de los doctores, lamentablemente, o del personal médico, es alterarlo para que cuando lo presentemos ante la fiscalía no tengamos elementos para actuar. Entonces, recuerden siempre que lo primero que tienen que hacer es pedir su expediente clínico. Y, obviamente, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Y esto es muy general. Cuando sucede una desgracia, se determina una negligencia médica, lo primero que hacen el IMSS, el ISSSTE y muchas instituciones es tratar de curarse en salud, culpar a la madre, les dicen que no se cuidaron, que no se alimentaban bien, que la bacteria se la contagiaron ellas, etcétera, etcétera, y lo que buscan es precisamente culpar a las madres por haber sido víctimas. Entonces, algo que tienen que hacer precisamente todas estas instituciones es brindarle la información y tratar de dar la cara y de afrontar las responsabilidades y sobre todo de evitar que esto ocurra posteriormente. En cuanto a las estadísticas, es muy simple, como ya se los había comentado. Nosotros nos basamos para fundar y motivar las iniciativas precisamente en la encuesta del ENDIRE, que es generada por el INEGI, que es la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2011 y 2016. Y respecto a la atención obstétrica, los datos son muy alarmantes. 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años reportó incidentes de maltrato en la atención obstétrica. A 11.2% le gritaron o regañaron durante la labor de parto cesárea. Y así nos podemos ir, porque realmente es muy común, es muy general, lamentablemente. En esta gráfica podemos ver que la mayoría de las denuncias de violencia obstétrica se presentan en los hospitales públicos. Sin embargo, también hay casos en los cuales se presentan en los hospitales privados. Y hay cifras muy alarmantes respecto a que muchas mujeres ni siquiera fueron informadas de la razón de la cesárea. Esa es la forma en cómo define un doctor si tiene que ser cesárea o parto natural. Es uno de los temas que más han generado quejas por violencia obstétrica. Tenemos casos incluso en los cuales ni siquiera se les informa a las mamás de las repercusiones o de los posibles efectos que puede tener una cesárea. Hay casos en los cuales los doctores, precisamente porque cobran más en algunas ocasiones por cuando es cesárea, que les dicen, oye, mejor evítate broncas y vete por la cesárea, ¿no? Hay casos en los cuales incluso hay doctores que se les facilita ofrecer la cesárea precisamente porque la pueden agendar y pueden decir, ¿sabes qué? Que pues está programada para el próximo martes a las 12 porque a las 11 tengo partido de golf. La cesárea no es para todas las mujeres y también el abusar o el no informar es violencia obstétrica. Y bueno, eso sería por mi parte. Ya le cedo la voz a nuestro querido Fernando Manilla. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Geraldine. Buenas tardes, estimada Marijó. Buenas tardes. Excelente la participación e información compartida por mi estimado Francisco Hernández, vicepresidente de Sociocracia. Gracias, Paco. Agradezco muchísimo el espacio que otorga Fuerza por México en este
en este panorama y en este marco en el que nos encontramos, el mes, el Día de los Derechos, ¿no? Reconocimiento de los derechos de las mujeres, que tanto hemos luchado desde nuestras trincheras cada uno de nosotros. Inicio con lo siguiente. En Lex Pro Humanitas tenemos un lema muy claro: representación jurídica con visión social, donde la intención fundamental es lograr que ninguna mujer, ninguna persona se quede sin justicia por no tener recursos económicos para obtener esto. Asimismo, al ser un despacho legal, no solo aplicamos la ley, sino también bajo nuestra responsabilidad social, reformamos leyes o las iniciativas, como en este caso en el Estado de Puebla, a través de la sinergia entre sociedad y gobierno. Con este antecedente, me permito comentarles que una parte significativa en Lex Pro Humanitas nos ocupamos de defender a las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales o estatales. En este caso, me gustaría recordar un poco el tema que acaba de platicar Francisco con relación a la negligencia médica ocurrida en el Hospital La Raza. Es un tema que para nosotros marcó un paradigma también en el cual nos enfocamos nuestros recursos y nuestras fuerzas en lograr que ninguna persona vuelva a pasar por este caso, ¿no? Parece ser el deber ser normal de lo que ocurre todos los días en estas instituciones, cuando no debería ser así. En México, la falta de personal capacitado, de instalaciones adecuadas y de equipo médico apto para proporcionar atención obstétrica parece ser el deber ser. Hace falta más personal capacitado y mayores materiales. En este sentido, nosotros representamos a víctimas de violencia obstétrica que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, como practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, obligar a parir acostada o inmovilizada, la esterilidad provocada, que también es parte de nuestras propuestas en las iniciativas, negar u obstaculizar la posibilidad de cargar o amamantar el bebé o la bebé inmediatamente al nacer. Como les comento, en Lex Pro Humanitas representamos casos de mujeres que han sufrido este tipo de violencia obstétrica, no solamente buscando una reparación del daño para ellas como víctimas directas o en su caso a sus familiares, sino también para generar cambios estructurales en el sistema de salud para garantizar que todas las mujeres que requieran tener acceso a los servicios de salud en materia obstétrica sea de calidad. En este esfuerzo que hacemos entre sociedad y Estado, Sociocracia, por ejemplo, y Lex Pro Humanitas, estamos convencidos que dentro de la violencia obstétrica confluye la violencia institucional y la violencia de género, y que tipificar como delito la violencia obstétrica favorecerá la disminución de esta mala práctica. Lo que buscamos es erradicar totalmente la violencia obstétrica y la esterilidad provocada, al tipificarlas como delito, adicionando en este caso los artículos 249 bis y 249 t en el Código Penal de Puebla, para que todas las mujeres en estos supuestos tengan derecho a una vida libre de violencia y puedan tener las herramientas también jurídicas al momento de querer denunciar este tipo de delitos, porque también nos encontramos con muchísimas trabas o con pared, en este caso las mujeres, cuando son objeto de este tipo de vejaciones o declaraciones al momento de dar a luz, no tienen con quién acudir, ¿no? Entonces, como en ese momento el médico es el que tiene, o el personal de enfermería, o el personal que esté ahí presente, las mujeres tienen en sus manos la salud y vida de sus recién nacidos, muchas veces no denuncian o se quedan calladas para evitar conflicto con el médico. Además, también por eso es necesaria la formación de que las y los profesionales de la salud, con un enfoque de derechos humanos y de género, y el efectivo cumplimiento de los marcos legales vigentes para que la experiencia de gestión, parto y posparto no se convierta en una forma más de vulneración de sus derechos. Con este tipo de iniciativas, el Estado mexicano cumple con los instrumentos internacionales reconocidos como la Convención Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, y a nivel nacional en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales protegen a las mujeres en los ámbitos públicos y privados, como bien lo comentaba Francisco, incluyendo también la violencia obstétrica como violencia de género. No olvidemos que al ser la violencia obstétrica violencia de género, debe ser tipificada como delito. En este caso, Francisco, y dando continuidad a la presentación que estamos compartiendo con ustedes, me permito solicitarte si me apoyas para ir cambiando de las diapositivas y irlas comentando, ¿no? De manera general. Digo, tampoco vamos a dar una clase sobre los artículos o algo así, realmente es una plática muy productiva la que estamos teniendo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y esta protección de la salud incluye no solamente la ausencia de enfermedad, sino también abarca el ámbito externo, como es la violencia obstétrica. Si puedes adelantar un poquito, Francisco, muchas gracias. La siguiente, por favor. En el tema de los derechos humanos, los derechos humanos tienen que ser progresivos, ¿no? Ya comentaba Francisco las diversas reformas que hemos tenido con relación a los derechos humanos de las personas, ¿no? Platicaba yo también hace un momento sobre las convenciones de las cuales México es parte. Entre ellas, el acceso a la salud es fundamental. Entonces, al ser ratificada por México, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar esta forma de salud hacia las mujeres, en la cual encontramos en el siguiente párrafo, bueno, la definición de la violencia obstétrica como tal, ¿no? Lo que hemos platicado a lo largo de esta plática. Si me apoyas, gente, por favor, Francisco. Como comentaba Francisco, y dando seguimiento a esta parte, nosotros en esta búsqueda de eliminar todas las formas de violencia, en este caso la violencia obstétrica, hemos tratado de hacer que los estados se den cuenta que cambiar las leyes beneficia también a las mujeres en este sentido. ¿Por qué? Al tipificar la violencia obstétrica como delito, les comentaba, les ofrecemos esta herramienta para que ellas puedan tener una certeza jurídica que van a ser respetados sus derechos humanos. En el estado de Puebla, como les comentaba, se presentó la iniciativa para que en el artículo 356 bis sea ya tipificada como delito la violencia obstétrica, asimismo la esterilidad provocada. Si me puedes ayudar un poquito en las siguientes diapositivas, por favor, Francisco. La siguiente. Esta parte es muy importante también. Aquí en la reforma que nosotros propusimos en coordinación con Sociocracia y las demás instituciones, las demás asociaciones civiles, como la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos y la Asociación Floreciendo con Dignidad, nosotros solicitamos a través de la iniciativa que la pena fuera de 3 a 6 años de prisión y de 150 a 300 días de multa a quien ocurra en este tipo de violencia obstétrica. Creemos que con este tipo de penas vamos a fomentar que poco a poco se elimine esta forma de violencia de género. Si me ayudas con la siguiente, Francisco, por favor. Este artículo que propusimos también es con relación a la esterilidad provocada. La siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, como colofón a lo que les estaba compartiendo anteriormente, bueno, gracias a esta reforma estamos garantizando el derecho a las víctimas para que la violencia obstétrica se elimine de manera considerable. Es nuestra obligación eliminar todas las formas de violencia de género, como la violencia obstétrica. Y en esta parte sí quiero ser muy enfático. Estamos convencidos que juntos, tanto sociedad como Estado, lograremos un país más justo e igualitario. ¿Por qué? Porque nosotros como empresas privadas, como asociaciones civiles, somos los que estamos directamente frente a las violaciones a derechos humanos que comete el mismo Estado. Entonces sabemos las necesidades de las personas, en este caso de las mujeres cuando son víctimas de violencia obstétrica. Por eso es muy importante la participación entre Estado, sociedad y las empresas privadas. La siguiente, por favor, Francisco. Nada más para recordar que nosotros somos parte de convenios y tratados internacionales como es la Convención Belém do Pará y la de la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés. Entonces, en este sentido, formamos parte del cumplimiento que el Estado tiene para con estos instrumentos internacionales. Esa sería toda mi participación. Les agradezco nuevamente la oportunidad para poder estar en este espacio y compartir con ustedes todo esto que entre sociedad y Estado estamos logrando. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y nos ha llegado aquí preguntas interesantes sobre este tema, especialmente cuando los escenarios de las instalaciones hospitalarias
o en situaciones en comunidades lejanas como son las zonas serranas. Lo que dice el personal médico es que no se genera violencia por no quererlas atender a las mujeres, sino que simplemente hay carencia de recursos materiales para poder atender a estas personas. ¿Se cae dentro de esta ley cuando pasan este tipo de circunstancias o cómo se analizan estos casos en cuanto a falta de infraestructura hospitalaria o de herramienta adecuada para poder atender a una mujer? Bueno, yo diría que vamos a comenzar porque hay el artículo 4 constitucional, como ya lo dijimos, que es muy escueto, porque nos dice que tenemos derecho a la salud, y después nos dice que el Estado será el que regule, ¿no? El que siente las bases para proporcionarlo. Obviamente sabemos que el sistema de salud está colapsado, sobre todo derivado de la pandemia, pero antes ya estaba colapsado. En este caso, cuando una mujer ya se estaba atendiendo el embarazo en una clínica y no la atienden precisamente ya en el parto, por supuesto que cae en esta ley, bueno, en esta reforma. La atención tiene que ser de calidad y calidez. Todas las mujeres merecen ese tipo de atención. Si hay fallas determinadas en cuanto a la infraestructura, no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del gobierno garantizarlo. Todos conocemos que precisamente el Senado de la República, los congresos federales y locales, tienen en su responsabilidad también el determinar precisamente los presupuestos. Los seres humanos, perdón, los seres de a pie, los ciudadanos, no tenemos ninguna otra responsabilidad más que la obligación de cumplir con nuestros impuestos y con nuestras obligaciones que la ley nos determina. Entonces, claro que tiene que ver, pero no es tampoco caer en el supuesto de que queremos tener el sistema de salud de Dinamarca y que todo esté bien pintadito y demás. Estamos hablando de lo que tiene que ser prácticamente posible, eficiente, que garantice la salud de las personas. Y en este caso, quiero poner un ejemplo, simplemente. El Hospital General Parres de Morelos. Es un hospital general. Y aún con eso, no pudieron ellos evitar que 14 recién nacidos se contagiaran de una bacteria en el área de cuidados intensivos neonatales, que derivó en la muerte de 14 recién nacidos. En el 2011 sucedió también, y fallecieron 17 recién nacidos de 18. La infraestructura no permitió que se evitara el contagio de la bacteria en los recién nacidos. Hay un responsable, el responsable es el sistema de salud, el responsable es el hospital, el responsable es el administrador, el director general. Y aquí es muy importante hacer la mención de que no queremos nosotros culpar ni criminalizar a los doctores, al contrario, les aplaudimos su gran labor. Lo que queremos es que tengan ellos una salida para poder decirle a los administrativos o que le tengan que decir al gobernador o al presidente de la República o a quien sea, yo no puedo trabajar con estas condiciones. O me arregla las condiciones para recibir y atender como se debe, o no me puedes obligar. ¿Por qué? Porque si yo incurro en una violencia obstétrica, puedo perder la licencia, puedo estar inhabilitado y puedo incluso hasta pasar años en la cárcel. De eso se trata, de crear el cuerpo de leyes para que ese derecho humano y constitucional se cumpla para todas las mujeres y todos los hombres, porque también, no violencia obstétrica, pero también los hombres tenemos el derecho a tener una atención digna y de calidad médica. Hola. Me gustaría nada más apoyar la parte que acaba de decir Francisco en este tema. No queremos criminalizar a los médicos, ¿no? Entendemos también la situación que ellos tienen, pero es una responsabilidad también institucional, ¿no? Como bien mencionaba Francisco, sí quiero hacer énfasis en eso. No se trata de criminalizar a los médicos.
La responsabilidad institucional es precisamente lo que comentaba, brindar los insumos y todas las herramientas necesarias para que ellos puedan poder actuar aplicados a la mejor calidad y en la atención a la salud. Eso es todo lo que quería comentar. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias. Otra duda que nos llega del auditorio es que si está considerada como violencia obstétrica el hecho de que el médico sugiera que cuando terminen las semanas de gestación se lleve a cabo forzosamente una cesárea, independientemente de cómo se evolucione el proceso del parto. O sea, ya está programada una cesárea y se lleva a cabo así el desarrollo del nacimiento del bebé. Esto se consideraría en un momento dado violencia obstétrica, porque la lógica es que nos esperemos todas las mamás a tener a su bebé en parto natural, pero a veces los médicos, quizá por un criterio que a lo mejor por practicidad o a lo mejor por un tema clínico, efectivamente, de que ya no puede tener bebés la mamá porque ya ha tenido embarazos o nacimientos de alto riesgo, tiene que llevarse a cabo una cesárea. Pero a veces los médicos dicen, bueno, que termine las 36 semanas y que se vaya a cesárea, sin más. ¿Esto sería considerado violencia obstétrica? Bueno, como ya dijimos, existen los derechos del paciente. Y eso es muy importante, porque dentro de esos derechos está que hay que ser conscientes de esto. El que sabe de medicina es el doctor. Él es el responsable, él es el profesional. Y tiene la obligación de informar al paciente, porque cada embarazo es diferente. Puede ser que debido al desarrollo del bebé, pueda darse ese lujo de adelantarlo un poco, ¿no? Pero la que decide, y tiene que hacerlo de manera informada, consciente, es la mamá. Si la mamá le dice, pues ultimada, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Y yo opto por esta, ahí no puede hacer nada el doctor. Si el doctor no le informa, claro que es violencia obstétrica. Si el doctor puede ser, incluso hemos visto casos, no lo digo de manera fortuita ni lo digo al aire, hemos visto casos en los cuales les dicen, ¿sabes qué? Pues mejor te programo la cesárea para el 20 de diciembre, porque el 25 yo voy a estar de viaje en Houston. O sea, el que tiene la prioridad es el paciente o la paciente, la vida de los dos, el bienestar de la salud de los dos, no la agenda del doctor. Y también ahí tiene mucho que ver con, oye, ¿y qué tal que la cesárea no sea lo mejor para ti? ¿Qué tal que sea el parto natural? Pero la mujer tiene el derecho de saber cuáles son los pros y contras de ambas decisiones. Cuando no se hace, sí es violencia obstétrica. Efectivamente, practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, es violencia obstétrica. O incluso puede ser que quieran inducir forzosamente el parto, que nos ha tocado, lo que se conoce como la sobremedicalización, y que abusan, por ejemplo, de la oxitocina, me parece. Y que eso tiene un efecto negativo, porque cuando se excede, no soy doctor, tengo que aclarar que mis conocimientos en medicina son muy malos, pero hemos tenido casos en los cuales el exceso de la medicalización, en lugar de inducir, provoca el efecto contrario. Y para eso también quiero hacer un comentario que no habíamos hecho. Nosotros tenemos médicos especialistas que revisan cada uno de los casos para que nos determinen bajo su expertise si es o no violencia obstétrica. Si, también lo vemos en los casos de negligencia médica, nosotros no decidimos, lo decide nuestro grupo de doctores especialistas
que son los que nos dicen, yo sí le encuentro algún aspecto de violencia, perdón, de violencia obstétrica, o en este caso de negligencia médica, hay una mala actuación, y ellos no son los que nos dicen si procede o no procede. Está apagado el celular, digo el celular, el Zoom. Está apagado tu micrófono, Gerardo. Está apagado. No, ¿el mío? Ya está prendido. Ahí está. Bueno, nada más como para cambiar un poquito el concepto, se les da entonces, en este caso, de aplicar o no la cesárea antes o el término, a quien están afectando realmente es al bebé, porque las cesáreas en realidad no son un procedimiento natural, a menos que sea una condición obstétrica que obstaculice su nacimiento natural. Por lo tanto, los médicos pediatras, por ejemplo, tienen la opinión de que las cesáreas, digamos, que se programan, pues generan para los bebés una afectación porque no les permiten llegar a su término real al bebé, a su maduración biológica, y que ponen en riesgo también la salud del bebé. Entonces ya sería por doble partida, ¿no? Claro, tenemos que recordar que se trata, y nosotros le decimos mucho a nuestros representados y nuestros clientes, si en el caso de la defensa jurídica, la confianza en tu especialista es importante, cuanto más en el aspecto médico. Claro que hay, el responsable es el médico, es el que sabe, es el que estudió añísimos para poder llevar a cabo su profesión. Pero también hay que recordar que las mujeres tienen todo el derecho de escoger, es así de simple. Y aquí se trata precisamente de dar la mejor atención. Y hay otro tema que tampoco hemos mencionado, por ejemplo, también la violencia obstétrica incluye cuando no te permiten amamantar a tu bebé, que te lo alejan de los brazos. Eso también es violencia obstétrica. Pero la definición que dimos es tan novedosa que también incluimos cuando alguien fotografía o videograba el parto sin tu consentimiento como mujer. Si acude alguien que no tiene que estar en la consulta médica, acude alguien externo, sin tu consentimiento, también es violencia obstétrica. Si no te explican en tu lengua o en tu idioma, es violencia obstétrica. Por eso nosotros mencionamos que son aspectos muy generales y muy amplios, porque realmente la definición de ambos tipos penales, de esterilidad provocada y de violencia obstétrica, son 2 hojas completas. Y hemos hecho además videos explicativos, porque precisamente lo primero para ejercer un derecho, para exigirlo, es conocer el derecho. Y ahí también estamos conscientes de que no solamente se trata de darle miedo a las instituciones y de decirles literalmente, actúas mal y voy a ir contra ti. No, vamos a juntarnos, nosotros, Sociocracia, Lex Pro, instituciones de salud, vamos a unirnos y vamos a capacitar a los doctores, al personal administrativo, a sensibilizarlo para prevenir ese tipo de situaciones. Porque muchos doctores precisamente, y lo estábamos hablando hace poco con los de la UNAM, que nos decían, bueno, pero es que a los doctores no nos están explicando bien qué protocolos. Es decir, si los mismos policías no conocen las leyes y los derechos humanos y por eso actúan como actúan, ahora imaginémonos a los doctores. Ellos están dedicados a saber medicina. ¿Qué van a saber sobre los derechos humanos? ¿Por qué no avanzar en eso? ¿Por qué no avanzar en eso, Partido de Fuerza por México? ¿Por qué no empezar nosotros a proponer en el Congreso exhortos y decirles a las instituciones de salud, oye, capacita y sensibiliza a todos, no solamente a los doctores, también hay que sensibilizar al personal administrativo? Así es. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más, Majo? Porque ya estamos sobre el tiempo para despedir.
Bueno, ya únicamente las conclusiones rápidamente para ya despedirnos. Concluimos que hay que difundir esta iniciativa, principalmente en nuestra entidad, porque ya está aprobada, que sea aprobada también en todas las que faltan, las 26, ese es el siguiente paso, que de hecho es el que se está haciendo. Falta de capacitación en las fiscalías, así como autoridades y personal médico, las herramientas necesarias al personal médico para que desempeñen su labor, así como la capacitación de todo el personal. Contar con la Carta de Derechos de los Pacientes, hay que difundirlo y promoverlo. Nosotros como partido, pues sería una buena iniciativa. Promover el parto natural como en países europeos y la información, sobre todo para lo que son las mujeres embarazadas, para, como nos han comentado ustedes, sean ellas quienes decidan el tipo de parto que van a tener y la calidad que a ellas les importa. Así también como dar más difusión a lo que es violencia obstétrica de negligencia médica. En general, pues sería lo más relevante. Esperemos tener otra oportunidad, pero les agradezco mucho su participación, me da mucho gusto verlos, saludarlos. Yera, te agradezco también, nuestra secretaria de la Mujer, que pues está muy activa ahorita en el partido con este tema, porque nuestro partido, bueno, le damos prioridad a las mujeres. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias, maestra Marco Farfán, nuestra secretaria de Relación. Y pues no me queda más que reiterarles un agradecimiento sincero a nombre de nuestro partido Fuerza por México, la participación de cada uno de ustedes, licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo y maestro Fernando Abraham Manilla. Muchísimas gracias por esta información valiosa. Segura estoy, todas en Fuerza por México estaremos con esa agenda, tanto nuestras candidatas como nuestros candidatos, para poder hacer como un decálogo político en cada una de nuestras trincheras, de nuestros 15 distritos que contempla el Estado de Puebla, para que tengamos una agenda política completa, íntegra y desde luego a favor de las mujeres, los niños y las niñas de este Estado de Puebla y desde luego del país y del mundo. Muchísimas gracias nuevamente y pues nos estaremos viendo en el próximo conversatorio, mi querida Majo, que ya estaremos platicándoles y dándoles fecha y hora seguramente por esta vía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.